Yo nací en León hace no mucho tiempo y cuando era pequeña mi padre me llevaba todos los domingos a casa de una señora que tenía un pañuelo negro que ataba aquí con un doble nudo. Tenía una ceja que le recorría la frente de lado a lado. Tenía una nariz ganchuda con una verruga con 3 pelos. Tenía una barbilla picuda con 3 pelos blancos más que cuando te besaba te pinchaba. Y tenía unos dedos largos, largos, largos y las manos siempre muy frías. Y cuando te acariciaba, tú sentías lagartijas que te recorrían el cuerpo. Y mi padre me llevaba todos los domingos a ver a esta señora. ¿Sabéis quién era? No era una bruja, que seguro que es lo que estáis pensando. Era mi abuela. Y mi abuela nunca me contó un cuento. Mi abuela era maragata de un pueblecito cerquita de Astorga y vivió en una época en que la gente tenía miedo. Y cuando la gente tiene miedo, guarda silencio, calla. Yo me empeñaba en que mi abuela me contara algún cuento y le decía, abuela, cuéntame un cuento. Pero mi abuela nada. Así que a mí me tocó aprender a escuchar el silencio y querer a la gente que no tiene voz y que no cuenta, pero que cuenta más que nadie. Y fue así como me tocó aprender a leer para escuchar los cuentos que mi abuela no me contaba y leí tanto que acabé en la universidad. Me hice filóloga y experta en tradiciones orales. Y pasó el tiempo y después acabé siendo narradora y editora y me dedico a todo eso conjuntamente ahora. Yo cuento para que la gente como mi abuela, que no tiene voz, la tenga. Cuento para que esta gente que no cuenta, pero que cuenta más que nadie, puedan contar sin miedo. Esta gente que no tiene literatura sino folclore, que no tiene arte sino artesanía y que no tienen religiones sino supersticiones, pero que son la inmensa mayoría de las personas que pueblan este mundo. Y este oficio de escuchar a gente que no tiene voz, a gente que no importa, a gente insignificante, a gente anónima, me llevó, como bien decía Ernesto, a Mozambique. Y allí, en un lugar que se llama Jacumana, donde llegan los niños que viven en la calle por la mañana y les entregan un trozo de pan y leche en polvo con agua caliente, conocí a un niño de Ñigoba, un niño de 4 años, un niño que vive en la calle. Y se empeñó en contarme un cuento, a pesar de que yo iba a escuchar a otra gente, y me senté a escucharle y me contó el siguiente cuento. Había una vez un gatito que una buena mañana salió de su casa con mamá gatita y papá gatito, y se encontró con los hombres verdes, con los hombres que tienen fusil. Y dispararon a mamá gatita y a papá gatito. Y le preguntaron a gatito pequeño dónde vivía abuela gatito. Y gatito pequeño pensó que los hombres verdes, los hombres con fusil, querían jugar a la guerra. Y los llevó al lugar donde vive abuela gatito. Y los hombres verdes dispararon a abuela gatito. Y también al abuelo gatito y al tío del gatito. Y gatito se ha quedado solo. Menos mal que ha encontrado un lugar por donde las mañanas le dan leche caliente. Contamos cuentos para que la gente silenciada como mi abuela y para que la gente insignificante como de Ñigoba tengan voz. Yo, además de escribir, también, como les decía, soy narradora oral y mi nombre de contar es Ana Griot. Y este nombre, que en principio no elegí, sino que me eligió porque mi grupo de narradores se llamaba Griot y empezaron a llamarme Ana la de Griot y con Ana Griot me quedé. Pues este nombre Griot es un nombre común que designa a los narradores del centro-oeste de África. Y tienen un origen mítico, y es que cuentan que en el norte de Senegal, en un pueblo, sucedió algo prodigioso. Y es que en este pueblo se murió un señor. Que fijaos que esto puede no parecer prodigioso porque nos morimos todos, pero es que este señor en Senegal se murió con una tremenda erección. Y claro, esto provoca problemas vecinales, porque si tú entierras a un señor con erección, se le queda la erección fuera. Y si algún vecino pisa, pues entonces ya hay disputas entre los vecinos. Así que el jefe de la tribu le pidió a la primera esposa que redujera aquel problema. Y para ello, la primera esposa del finado yació con el finado y se quedó embarazada y parió un niño que nada más nacer se reveló como un ser dotado con el don de la palabra. Aquel niño nada más nacer contaba cuentos. Como era hijo de un muerto, sabía las historias de los que ya no están sobre la tierra y las traía a los que todavía estamos sobre la tierra para que no nos olvidemos de quiénes somos, para que no nos olvidemos de a dónde vamos
y para que no nos olvidemos de dónde venimos. Así cuentan en el norte de Senegal cuál es la función de los que contamos cuentos: mantener viva la memoria de los que ya no están. Contamos para muchísimas otras cosas. También contamos porque los cuentos construyen una casa de palabras, un lugar donde los niños se sientan seguros. Cada vez que un padre se sienta al lado de un niño y comienza "había una vez" y le cuenta un cuento, está construyendo un lugar seguro donde su hijo va a encontrar refugio. Estos cuentos llenos de repeticiones, llenos de símbolos, porque los cuentos están llenos de símbolos. Los cuentos no hablan de la realidad, hablan de la verdad. El dragón no existe en la realidad, pero existe en la verdad, porque lo que existe es el miedo a ese poder devastador que tiene el fuego. De esto hablan los cuentos, de la verdad. Los cuentos hablan de la confianza en los otros, porque todos los cuentos, estos cuentos tradicionales que se llaman así porque perviven en variantes, porque son diferentes en función de la persona que los cuenta, porque cada vez que uno cuenta un cuento le pone su piel, su calor, su pálpito y su aliento. Estos cuentos tradicionales cuentan siempre lo mismo. Hay un personaje que tiene un conflicto y se pone en camino. Y en el camino se encuentra con el otro, con el donante, que diría Vladimir Prop. Y en ese encuentro con el otro consigue resolver el problema que lo ha puesto en camino, el conflicto. Y regresa al lugar del que ha partido, convertido en soberano, en dueño de su propia vida con todo lo que ha aprendido. Estos cuentos hablan de que el otro no es el que te asesina, el que te mata, el que te quita la esposa o la plaza de la guardería, sino que el otro es el que te ayuda. Gracias a esta capacidad de confiar en el otro, el ser humano comenzó a tejer estas redes de lo colectivo y gracias a la fuerza de lo colectivo, el ser humano se perpetuó en la cadena evolutiva frente a otros mamíferos mucho más poderosos que el hombre. La primera vez que tuve un trabajo remunerado fue en una residencia de mayores y me contrataron para contar cuentos. Yo llegaba allí y empezaba a contar cuentos y utilizaba una técnica que era dejar a los abuelos con un cuento inconcluso, la técnica del cuento inconcluso. Llegaba, contaba un cuento y cuando el cuento estaba en el clímax decía: "Ay, lo siento, pero me tengo que ir, mañana vuelvo". Al día siguiente regresaba, acababa ese cuento y comenzaba un cuento que acababa al día siguiente. Y así iba teniendo a mi clientela fidelizada. Esto del cuento inconcluso es la técnica de los jacabatis sirios, los narradores que cuentan o contaban en la Siria pacificada. La primera vez, como les decía, llegué a las 8 de la tarde, me senté, conté un cuento para que vieran que yo sabía contar. El segundo que conté lo dejé inconcluso y dije: "Mañana vuelvo". Y les conté un cuento erótico. Al día siguiente, cuando llegué, estaban con los andadores en el hall. ¿Qué, cómo acaba el cuento? Un momento, que ya voy. Bueno, no os podéis imaginar cómo estaban de interesados. Al cabo de 3 meses, la directora de la residencia municipal me llamó a su despacho. Yo llegué y me sorprendió mucho que tuvieran alguna queja porque estaban súper fidelizados. Y entonces me contó que había venido un técnico municipal a hacer una pirámide de población y desde hacía 3 meses que yo trabajaba allí, había descendido la curva de la mortalidad vertiginosamente. Claro, ¿cómo te mueres sin saber cómo acaba un cuento? Te esperas al día siguiente. Y si al día siguiente te dejan con el cuento a medias, pues no te mueres. Yo dije: "Qué bien, ¿no?". Y me dijo: "Qué mal. Somos una residencia municipal y necesitamos las plazas". Así que me despidieron. Pero yo aprendí de una que esto de los cuentos es para vivir. No quería irme sin contarles que hubo un dictador llamado Stalin que, como todos los dictadores, utilizó el imperio del miedo para someter a la gente y creó unos campos de exterminio que se llamaron los Gulag. Ahí, en Siberia, la gente era condenada por no pensar lo mismo que el dictador, a trabajos forzados, con muy poca comida y con muy poca y baja temperatura, y casi todos morían. Pero cuentan que en este Gulag, cuando sonaba la sirena que anunciaba el toque de queda, una mujer se sentaba en una litera y comenzaba a contar: "Había una vez". No sabemos si la mujer era de Astorga, de África o de dónde, pero contaba un cuento y durante el momento del cuento, la gente que vivía allí hacinada, en aquel barracón, en aquel gulag, esperando la muerte, tenía la certeza de que otros mundos eran posibles, los mundos que vivían en los labios de la narradora. Y gracias a esta certeza mantenían la esperanza y gracias a ello conservaban la vida.
Cuentan que esta narradora enfermó y que la gente de su barracón hacía parte de su trabajo y le daba parte de su comida porque todos sabían que de la pervivencia de los cuentos, de la literatura, de la cultura, de todo eso que nos recortan impunemente, depende nuestra propia vida. Porque todos sabían, lo mismo que los ancianos de mi residencia de mayores, que esto de los cuentos es para vivir.